Estimados colegas, nuevamente por acá conectándonos para poder conversar, dialogar y sobre todo aprender de un tema muy importante. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de un destacado psicólogo que es del país de Chile, que es nuestro estimado Enrique Escobar, que el día de hoy nos va a compartir un poco de lo que es este tema muy interesante acerca de la calificación de enfermedades mentales en salud. Estimado Enrique, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar ser parte de esta entrevista y la invitación. Yair, muchas gracias por la invitación en realidad. Este es un tema de los que más me apasiona, de los que más ha ocupado mi tiempo durante estos últimos 10 años en realidad. Y he estado metido en esto con la finalidad de comprender un poco de cómo se determina algo o cómo funciona para que tú puedas decir que algo es relacionado con tu trabajo o algo de tu enfermedad es relacionado con algo común, con algo que tú estás viviendo día a día. Entonces, esta definición es una de las preguntas fundamentales desde el área ocupacional de las enfermedades profesionales, de cuánto le podemos atribuir una enfermedad de una persona o un trastorno o un diagnóstico de trastorno a la enfermedad en sí, a la calificación en sí. Chile ha sido uno de los pioneros en tener una metodología propia a través de una superintendencia, donde ellos dan los lineamientos y la parte normativa. Entonces, mi área, o lo que yo he hecho estos últimos años, estos últimos 7 o 10 años en realidad, es buscar que te paguen un seguro o para que te paguen tus licencias o tu baja laboral, como se dice en otros lugares, o tu sueldo correspondiente, a pesar de que tú estés enfermo. Saber que eso te lo produjo el trabajo ya tiene otras repercusiones, o saber que lo dijo algo común, porque eso cambia también nuestras vías de intervención. Entonces, esa fue la pregunta que me ha tenido mucho tiempo ocupado en términos de cómo se hace, de cómo llegamos a este algoritmo de decisión fundamental para que una cosa sea común y otra laboral. Las normativas a niveles internacionales con las cuales nos guiamos como países han sido en realidad bien vagas. Si lo vemos así, son súper vagas. Es como, esto es una enfermedad profesional porque la podemos atribuir al trabajo de alguna manera, pero nunca nos enseñaron cuál es la forma de nosotros indagar o buscar esta información dentro del proceso o dentro de lo que nosotros estamos buscando como especialistas diagnostas en el punto de la medicina, la psicología y la normativa. Entonces, ese es el trabajo que tratamos de hacer en esta área. Juntar lo normativo, juntar lo clínico y juntar lo médico. Wow, qué genial, estimado Enrique. Definitivamente es un preámbulo muy, muy bueno, ¿no? Contextualizándonos cómo es el trabajo, bueno, cuál es lo que rige, ¿no? A nivel legal, el tema diagnóstico y el tema de salud. Y para llegar a este resultado, estimado Enrique, de pronto usted tiene algún proceso o alguna metodología que suele utilizar que de pronto le ha dado efectividad para poder llegar a un resultado de pronto favorable para su intervención o su trabajo. Como esto es normativo, o como esto tiene una lógica normativa, primero nosotros nos guiamos por lo que diga la superintendencia de nosotros, que sería como un ente normativo y jurisprudencial que habla de cómo nosotros debemos hacer las cosas. Entonces, ¿qué nos dice en Chile en la actualidad? ¿Qué nos dice cómo calificar una enfermedad profesional? ¿Qué es lo que estamos calificando nosotros? El origen de la enfermedad. ¿Cuál es el origen que tenemos? Y de esto se basa en criterios como, primero, todo lo que es la parte clínica, todo lo que es la evolución de un paciente. Es decir, si una persona llega a un box y dice, no, ¿sabes qué? Hoy día me siento muy abrumado, tengo síntomas de insomnio, tengo problemas con mi sueño, tengo problemas de ansiedad, estoy sudando más de lo correspondiente, me cuesta levantarme para ir a trabajar, me cuesta salir de la cama para poder ir a trabajar. Y todos estos síntomas los ve un médico que nosotros nunca lo vamos a ver, por lo menos desde mi parte. Yo nunca voy a ver a este médico y voy a ver a este paciente directamente, sino que a mí me va a llegar una ficha, que es lo que dice la normativa de nosotros, nos va a llegar una ficha con todo lo que recogió ese médico en su box o en su lugar. Vamos a nosotros como aseguradora, en este caso como parte de las aseguradoras que ustedes tienen, como seguros complementarios, nosotros acá lo tenemos como mutualidades, ustedes se le llaman seguros complementarios allá en Perú. Nosotros vamos a ir a indagar, vamos a mandar a un investigador que va a entrevistar a dos personas. Va a entrevistar por un lado a dos personas por la empresa y dos personas por el trabajador. De ahí va a generar un informe con toda esta información para ver si la fuente de riesgo, porque estamos calificando el origen, si la fuente de riesgo es laboral
o no es laboral, o pasa un umbral. Y desde ese punto tomamos como una referencia a esta entrevista, otra referencia a lo que ustedes también tienen, que son los factores de riesgo psicosociales, los unimos, los mezclamos, mezclamos también en esta juguera lo que es la parte clínica y todo lo que nosotros podemos recoger del paciente, tanto desde la estructura del trabajo, como las entrevistas y como los factores psicosociales que están por normativa, nosotros debemos aplicar dentro de las empresas como medición. Y esa medición, con todo esto, lo juntamos en una juguera y revisamos toda esta información entre tres personas: un médico del trabajo, un psiquiatra y un psicólogo o otro profesional. Y ahí nos juntamos a debatir el caso, cada uno desde una perspectiva distinta, siguiendo este aspecto normativo o este cuadrado normativo donde nos vamos a mover, y vamos a definir si esto es laboral o no es laboral. Y ahí es donde está toda la parcialidad o la discrecionalidad que tienen estas personas, o que tenemos nosotros en realidad. ¿Qué me he dado cuenta con el tiempo? Lo que hice yo fue con este grupo de trabajo, con un grupo de trabajo que hicimos un psiquiatra y otra psicóloga, empezamos a buscar qué preguntas eran las que más determinaban. ¿Cuáles eran las preguntas que nosotros tenemos que hacernos para saber si algo es laboral o no laboral? Entonces, creamos todo un estudio donde verificamos varias casos o varios casos durante un tiempo. En realidad fueron 340 casos, y revisamos qué preguntas son las que determinan para nosotros que esto es laboral, o esto pertenece al ámbito profesional, o esto pertenece al ámbito común. Entonces, una de las preguntas es si el estresor laboral está correlacionado con la intensidad de que se produce la enfermedad. Es decir, si a usted el estresor laboral que fue que un día una persona le gritó y su intensidad es que usted tiene ganas de morir o tiene ganas de cometer un suicidio o una autolesión, ese componente es suficiente o no es suficiente. Eso es lo primero que nos preguntamos. Esta intensidad del evento es suficiente para provocar esta autolesión o estas ganas de autolesionarse. Esa es la primera pregunta que nos hicimos. Y es una de las preguntas fundamentales, porque no es lo mismo una persona que está sufriendo el grito en una oportunidad, o que le ha gritado en una oportunidad en su trabajo, a la persona que le gritan constantemente en su trabajo y le recriminan su trabajo durante un año. La merma cognitiva y la merma de la salud mental que se va produciendo es diferente. Entonces, la intensidad sí se podría correlacionar con esto otro. Entonces, esa fue la primera pregunta que nosotros determinamos que podría cortar la mayoría de los casos. Si el factor que existe dentro del estresor laboral o dentro de lo laboral correlaciona perfectamente con la intensidad que está sufriendo el paciente, o con lo conductual que está mostrando, o con el pensamiento que está pasando en su cabeza, o con el tema del insomnio, y nos dimos cuenta que esa era una parte fundamental. Otra parte fundamental y otra pregunta es cuánto tiempo ha estado metido en ese proceso. ¿Cuánto tiempo? Si lleva un año trabajando, oye, ¿sabéis que sí? Lleva mucho tiempo trabajando con este estresor que es laboral, con esta jefatura, o con esta persona, o con o esta sobrecarga de trabajo, que también podría ser, o este conflicto con un compañero. Entonces, también el tiempo de exposición entre eso, la sintomatología y la correlación que yo puedo hacer, lo empezamos a buscar. Y otra de las preguntas fundamentales, que sería como que nos da harto o nos da mucha información, tiene que ver con que si hay alguna cosa en su vida personal que puede estar provocando esta ansiedad. Supongamos el mismo ejemplo. Yo veo y me doy cuenta de que la persona le gritan constantemente durante un año, le han gritado, supongamos, en sus reuniones y todo lo demás. Y están denigrándolo constantemente por parte de una supervisión o un compañero de trabajo. De ahí revisamos un poquito de cuánto tiempo, ya un año, pero después nos tenemos que hacer una pregunta fundamental, es decir, el estresor laboral referido, supongamos estas reuniones que tiene esta persona, ¿contribuyen a la sintomatología o no? Es decir, si esto tiene algún factor personal, supongamos la persona en esta pregunta está viviendo por un duelo, está viviendo por una mala relación con su familia, con su pareja, está teniendo problemas económicos, tiene otros trastornos de base, y todas esas cosas nosotros las revisamos. Con estas tres preguntas podemos ir revisando un poco que esto podría atribuirse a un factor personal o a un factor laboral. Que ahí vamos jugando entre nosotros como este equipo de trabajo a definir qué es lo que funciona y qué no. Así sucesivamente. Entonces, eso es lo que determinamos con este estudio en realidad. Es como tiene una cantidad de 4 preguntas que nosotros hacemos y podemos determinar una gran cantidad de casos. Eso fue, Jair.
Wow, qué bien, estimado Enrique. La verdad que es muy interesante y muy retador y potente también, ¿no? De poder investigar. Eso es lo que puedo resumir, ¿no? Hacer la investigación de estos puntos o de estas aristas para determinar, obviamente, asumo yo, la continuidad del trabajador dentro de un contexto laboral. Vaya, estimado, justo hay algo, esto es lo que me llevó a pensar, ¿no? Desde su experiencia, tal vez nos puede contar un caso ahí. ¿Qué pasa si de pronto usted hace esas preguntas a los trabajadores o con su equipo de pronto y encuentra algo, digamos, alarmante que de pronto no se puede tener en la empresa al trabajador o bueno, dentro de sus funciones? ¿Cómo de pronto ha gestionado? Por ahí de pronto nos puede dar algunas estrategias para poder tener como marco de referencia. A ver, hay que pensar como el tema de salud ocupacional, como tú lo ves ya también en tu trabajo, una parte preventiva y una parte correctiva. Yo creo que la parte intermedia, que es la que nosotros hacemos, que es como este tema de diagnóstico y análisis, sirven para medir indicadores dentro de organizaciones y dentro de instituciones. Eh, Supongamos los programas de seguridad basados en la conducta tienen esta relación preventiva, tienen también esta relación preventiva de cuidar a que el trabajador no se accidente o no se enferme también. Entonces, si nosotros podemos llevar la lógica de la seguridad basada en la conducta o de lo que se pueda hacer en el desempeño de las relaciones o en el desempeño de cómo diseñamos los trabajos también es súper útil para términos preventivos. Y para términos correctivos, después que nos damos cuenta que una organización no está funcionando como debería funcionar y está enfermando a sus trabajadores, y está enfermando a su gente, nosotros lo que podemos hacer dentro de las normativas también es mantener a este trabajador fuera de su trabajo, dado que el estresor está haciendo su trabajo. Por mientras tanto, nosotros deberíamos hacer también intervenciones en este trabajo. ¿Y cuáles intervenciones? Podemos tener intervenciones también aplicadas principalmente al liderazgo. Tenemos que ser capaces de mirar como integralmente a una organización pensando en que existe un diseño de trabajo. No es lo mismo diseñar un trabajo de manera eficiente, donde nosotros queremos agotar al trabajador, o un trabajo eficiente, donde nosotros sacamos un porcentaje de su día de trabajo para que él haga bien sus labores y no llegar a un sobreesfuerzo, y así sucesivamente ir dándonos cuenta. Supongamos una de las áreas como más complicadas en términos de enfermedades y en este tiempo, en los últimos 4 años, ha sido el área de salud. Si te das cuenta, en el COVID la gente trabajaba 48, hasta se pagaba más de 2 días de trabajo continuo, lo cual ya es pesado, si te das cuenta. La minería tiene un turno de trabajo también que tú trabajas 12 horas, pero tú no sales del ambiente de trabajo. Tú estás viviendo dentro del ambiente de trabajo y te das cuenta de que hay problemas que a lo mejor no son del trabajo, pero sí son de las relaciones. Entonces te das cuenta que si diseñamos el trabajo, supongamos ya listo, la gente, tú le dices a la gente dentro del trabajo, ya, esto se va a terminar a las 10 horas, nosotros vamos a dejar de trabajar, de aquí en adelante, cuando nosotros vamos a comer juntos en la mesa, no se habla de trabajo, no vamos a hablar de eso, hablamos de otros temas y no se van a tocar temas de trabajo. Entonces, esa división o esas limitaciones que se ponen dentro de los aspectos como más relacionales cuando estamos en trabajos muy extensos y dentro del mismo espacio, ayudan al equipo, por un lado, a generar la cohesión correspondiente y ayudan también a destrabar ciertas temáticas que están debajo, porque uno llega al trabajo tampoco no con solamente los problemas del trabajo, sino que también uno llega a los turnos con un problema también personal. Entonces, la lógica de volver, esto es uno de los planes que se pueden hacer, como volver a las cosas básicas, volver a preguntarte cómo estás y no quedarte ahí esperando que la otra persona solamente te diga bien. Oye, pero ¿cómo te fue en la semana? Cuéntame más o menos qué hiciste, qué fue lo que más te complicó. Darte el tiempo como de conversar realmente y estar presente, más que llegar y entrar a trabajar de manera inmediata. Entonces, las intervenciones que creo que más ayudan en la actualidad cuando una persona después de una licencia o después de una baja vuelve a trabajar, es primero un retorno de tipo parcial, cuando uno va poco a poco entregándole tareas a la persona y va revisando esas tareas y va preguntando constantemente si la persona se va sintiendo mejor. Porque al final, si la persona puede tener retrocesos durante ese proceso de integración, pero la idea es que no los tenga. La idea es que no los tenga, sino que ya hayamos intervenido este factor, si haya sido el diseño, si haya sido la relación o si haya sido ambos,
hay que revisarlo. Entonces, en términos concretos, es vuelva a lo básico, vuelva a lo que lo hace humano, y lo segundo es hágalo de manera parcial en este término correctivo y aplique inmediatamente las medidas que son que usted puede aplicar con el tiempo. Bien, bien, Enrique. Y justamente estas acciones que has realizado, ¿qué resultados consideras que ha traído consigo cuando el personal ya se ha reincorporado o tal vez ha habido un tema de un tamizaje ahí dentro de la Sí, organización? a ver, en términos prácticos, para una persona o esté enferma o haya sufrido un accidente, volver al trabajo ya es complicado, porque es el lugar donde se produjo su problema. Es decir, tú estás volviendo con la persona que te produjo un problema, tú estás volviendo en un lugar donde ya no existe o quebraste la confianza de ese trabajador. Entonces, volver a lo básico significa, o esta intervención es básica, es volver a lo que te lleva a trabajar en realidad. ¿Qué es lo que te lleva a trabajar o qué es lo que te lleva a estar ahí todavía? Si el único motivo de una persona de trabajar es el dinero, yo creo que no estamos andando bien, no estamos buscando bien la información. Si tú crees que una persona va a trabajar solamente por dinero, es que tú no lo estás mirando donde deberías mirar. Una persona no solamente va a trabajar por dinero, va porque tiene un sueño, va porque tiene una familia, va porque tiene un hijo que quiere comprarse no sé qué, va porque quiere mantener su casa, va porque quiere a lo mejor viajar el fin de semana. Yo, en ese sentido, no estimamos qué es lo que lo lleva a trabajar, si no se lo preguntamos realmente. Porque si te dice solamente es dinero, no te va a resultar. Entonces, lo que hace o lo que genera o las intervenciones que más generan, a mi parecer, mejor desempeño es cuando tú creas la cohesión en el equipo de trabajo después de eso, después del evento, donde ya no es un problema de una persona solamente del equipo de trabajo, porque esa persona fue el atifo o el paciente que se dio cuenta, sino que tú llegas a trabajar con todo el equipo en general. De este tema, a lo mejor, si ya ves que alguien no está cuadrando con lo que estás buscando tú como en la empresa, también tienes que saber que esas personas también tienen un desarrollo consciente o inconsciente de sus funcionalidades y también de su personalidad. Hay gente que sirve para ciertos trabajos y hay gente que necesita adecuarse, necesita más herramientas. Y esas herramientas se van buscando con el tiempo, pero también tiene que haber una comprensión de qué es lo que quiero yo, qué es lo que quiero yo como organización, qué es lo que quiero yo como equipo de trabajo, qué es lo que quiero yo como trabajador individual, como los tres niveles. Entonces, la intervención para mí, las mejores son las que tú creas una conexión, de decir, oye, cuando alguien sale de una baja es parar un poco, para un poco, y pensemos por qué salió esta persona de baja. No sigas adelante pensando en que sí, con uno menos puedo seguir trabajando, es decir, puedo diseñar de nuevo el trabajo y todos van a aceptar. Entonces, ese es el tema aquí principal, es para, date cuenta qué es lo que estamos haciendo, por qué crees que se produjo esta baja y qué crees tú que deberíamos mejorar. Y yo creo que ahí la gente igual, o el equipo de trabajo, o las personas que están ahí, aportan demasiado. La persona que vive el momento, la persona que está en el terreno, sabe más de lo que uno puede imaginar. Me has hecho recordar bastante y cómo esto enlaza a lo que primeramente decías acerca del tema del liderazgo, ¿no? Mm. A veces se prioriza bastante el tema del avance, el tema de la operación, el tema de la productividad. Sin embargo, los líderes, considerando que tienen otras carreras, otras especialidades, hay algo muy interesante que mencionaste al inicio, ¿no? Trabajar con ellos y poder hacer entender que es el flujo de trabajo y una persona es parte de esto. Si bien es cierto, se puede reemplazar, y enlazo bastante lo que tú mencionas, ¿tiene la competencia, puede hacerlo o falta adecuarse al puesto de trabajo? Entonces, por ahí a veces surgen estas diferencias en el proceso productivo, llamémoslo así, y al no tener la misma capacidad la persona que salió por diferentes motivos, tal vez la que ingresa puede que sí y que puede que no tenga, esto influye en el tema del entorno laboral. Supongamos que no ingrese esta persona según lo esperado o las actividades o en el tiempo correspondiente que hacía la persona que salió. Esto puede llevarnos incluso a lo que se conlleva, ¿no? El tema de los factores psicosociales y esto asociado a un riesgo de estrés, de burnout y todo ello. Me agrada bastante esto, lo que me ha hecho resonar bastante, Enrique, y
De tu experiencia, así algo puntual tal vez, ¿qué estrategias psicológicas nos recomiendas o consideras que nos podría servir a nosotros para desarrollar en las personas que de pronto han salido por algún tipo de enfermedad mental, psiquiátrica o algún tipo de accidente? A ver, ah, me acuerdo una vez, te lo voy a contar desde la experiencia. A mí me contrataron una vez en una faena en específico, en una minera, después de que había sucedido un accidente, después de que un trabajador había muerto haciendo una labor de limpieza en un arnero, que estaba como, no me acuerdo cuánto de altura, pero se cayó del arnero y murió el trabajador y después yo entré a la organización a buscar como respuesta y que por normativa ellos les pidieron a un psicólogo que tuviera la experiencia. Había sucedido, de qué es lo que había pasado, que si todos sabían lo que había pasado, porque empieza este tema del rumor, de cómo sucedió, qué es lo que pasa, y no clarificar primero, ser bien claro con lo que había sucedido, ser bien claro lo que estaba fallando y estar muy abierto a conversar cosas que son difíciles, como hacerse la autopercepción de, ¿sabes qué? Nos equivocamos en que cuando entregamos, no sé, el arnés entregamos el arnés de seguridad, no chequeamos que el trabajador se lo haya puesto de manera correcta, yo no estuve tan pendiente, este trabajador era nuevo, y todas esas cosas que son como fuertes porque imponen a que alguien se cuestione de realmente si su trabajo está sirviendo o no, ayudan para clarificar. Eso fue lo primero que hicimos, ayudar a clarificar qué es lo que había sucedido y si todos estaban claros de lo que había sucedido y qué es lo que se iba a hacer de ahora en adelante. Entonces, fuimos por un lado eso, y lo segundo que fuimos a trabajar es la parte humana, es decir, oye, ¿cuánto te afecta a ti? Y le dimos la posibilidad a los trabajadores que se sentían más afectados, tuvieran un espacio personal de apoyo para la gente que sentía realmente que hubiera estado o no estado presente en el lugar. Entonces, todas estas personas que estuvieron presentes o no presentes tuvieron un espacio de apoyo específico donde ellos podían hablar de manera personal con un psicólogo o con una persona que estuvieran capacitadas para poder también acogerlo en el momento. Y estar en un tema de 24/7 en este primer mes. En este primer mes, después de sucedido el evento, estábamos 24/7 pendientes. Estuvimos súper pendientes de lo que estaba pasando en la faena, qué es lo que se estaba dando y así sucesivamente. Después, dentro de este mes o en forma paralela, nosotros, o en mi caso, yo y la gente con quien trabajaba, íbamos a terreno a ver a los trabajadores qué es lo que estaba pasando en terreno. Es decir, solamente observábamos más o menos cuál era la dinámica, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que sucedía y qué es cuáles eran las cosas que no estaban viendo ellos que nosotros veíamos, o que ellos veían y nosotros no. Después de esto nos juntábamos a conversar un poquito del proceso, de lo que habían hecho durante el día, qué cosas les habían costado más, qué cosas menos, qué cosas les podríamos ayudar nosotros para mejorar su desempeño y que no estuvieran tan sobrecargados y pudieran con los tiempos. Esto pasaba dentro de un mes o 2 meses en realidad. Después de esto, nos hicimos un plan de trabajo con el área de liderazgo. ¿Cuáles eran los planes de trabajo con el área de liderazgo? Generamos un plan para que ellos fueran no mejores líderes. Yo nunca he dicho que tú eres el peor líder que existe. Nunca puedes ponerte en esa visión. Tú eres un líder que funciona en la actualidad, pero si no sé si a ti, yo siempre le pregunto, no sé si a ti te gustaría sacarle más provecho a esto. ¿Cachai? Porque estás ganando ciertas lucas, estás liderando gente y lo que pasó en este caso también tiene algunas cosas de liderazgo y por eso es la primera conversación importante. Entonces, siempre les pregunto, ¿sabéis qué? Yo sé que tú estás liderando un equipo de trabajo, sé que puedes sacarte más provecho. No sé si te gustaría empezar conmigo un proceso donde yo quiero ayudarte a sacarte mejor provecho. Y ahí empezamos a trabajar con los líderes, que en realidad fue como un aspecto cuando empezamos a trabajar con esa línea. Y la otra línea que era muy importante es saber cuál era el perfil de trabajador que nosotros queríamos, qué queríamos como trabajador. Y el que no calzaba con ese perfil, nosotros tendríamos que alinearlo. Y si no se alineaba, evidentemente no podía estar con nosotros. Y teníamos que dejárselo bien claro a los trabajadores. Y después vimos a la línea gerencial. Y en la línea gerencial eran coaching de uno a uno y como mentorías con otros líderes dentro de la organización que estaban en otras faenas o en otros lugares, donde les enseñaban cuáles han sido las mejores estrategias o buenas prácticas. Y con ellos fue la conversación uno a uno y fue de la idea de
yo me pongo hoy día contigo, pero yo quiero que tú te comprometas conmigo a que la gente que esté debajo tuyo, tú tienes que saber lo que está pasando. Entonces, tú no puedes ser un líder de oficina, sino que tienes que ser un líder que sabe qué es lo que le está pasando a la gente y con la puerta abierta que tú puedas recibir a las personas y puedas también retroalimentar a las personas. Porque el líder por su lado, o el líder de la faena, o el gran gerente, si se aleja mucho del aspecto operativo, tiende a olvidar que hay problemas pequeños que él puede resolver en 3 minutos, 2 minutos. Es decir, oye, me faltan, no sé, me faltan dos herramientas que le he estado pidiendo hace mucho tiempo y son fundamentales para atrás. Oye, loco, ¿por qué? Porque aquí pasan una serie de procesos, o una serie de decisiones antes de llegar al líder máximo. Pero a veces el líder lo puede resolver de manera inmediata. Hay metodologías como el PAS, metodologías como el SBC que ayudan bastante para los aspectos preventivos. Pero después cuando sucede esto que digo yo, cuando sucede algo, es un trabajo uno a uno con ciertas personas y ciertos líderes, saber muy bien qué es lo que quieres, generarle un perfil y que todos estén de acá, como el que nosotros hacemos. Por eso se ocupa mucho capacitación, niveles uno a uno, pensar organizativamente y saber qué es lo que quieres. Creo que esas fueron como las metodologías y eso en lo práctico. Sí, definitivamente, Enrique, es muy puntual, ¿no? Y cómo has direccionado tu trabajo de acuerdo a la necesidad o al contexto que has encontrado. Y felicitarte porque es un tema que de pronto, el de las clasificaciones de las enfermedades mentales, que como tú lo llevas según la normativa, según tu protocolo, según la forma de hacerla ya, la desconocía. Entonces había otras formas de intervención. Sin embargo, coincidimos en esos puntos de también trabajar con los aspectos de liderazgo, con el tema del contexto también y sobre todo me queda muy claro, ¿no? Este tema de ser preventivo y también correctivo. Y nuestro trabajo a veces también Mm. expandirlo a estas situaciones o estas condiciones. Enrique, como para ya entrando a este tema final, ¿qué sugerencias, recomendaciones tú darías a un profesional de psicología en este campo ocupacional, no referente al tema de la Ujú. clasificación de las enfermedades mentales? Primero, hay que estar muy, muy atento a lo que es la normativa. Si la normativa cambia, cambia todo el proceso. Sí, si cuando tú quieres intervenir sobre algo y cambia la normativa, las empresas las pueden, si no es normativa, muchas empresas no lo van a tomar. Si no se da, no va a funcionar. Entonces, para calificar una enfermedad profesional, primero ve lo normativo, tenéis que estudiar mucha parte normativa y cómo se aplica esa legalidad. Eh, Como para darte un ejemplo, no es lo mismo la forma de trabajo que tienen la normativa los trabajadores que trabajan en un turno diurno a lo que es un trabajador que conduce. Porque el que conduce tiene otra normativa. En todos los países tienen otra normativa los que las personas que conducen, porque los tiempos de conducción son distintos. Entonces, cuando vemos el contexto normativo, también hay cosas que nosotros tenemos que mirar. Entonces, hay una parte normativa que es súper importante. No es lo mismo tener a alguien del área de salud pública que del área de salud privada, porque las normativas son distintas. No es lo mismo tener a un juez de una Suprema Corte que tener a un trabajador que opera de manera independiente en algunas ocasiones o está trabajando con boleta. Entonces, son cosas distintas. Es un primero, para calificar una enfermedad, chequea bien lo normativo, chequea bien dónde estás parado. Lo segundo, entender el contexto. Lo mismo, salud pública, salud privada, los contextos son distintos, la cantidad de pacientes son distintas, la cantidad de observaciones son distintas, la cantidad de operaciones que pueden hacer en ese momento es distinta. El tipo de liderazgo es distinto. Entonces, lo segundo, ve bien el contexto. Y lo tercero, no creas que lo que tú piensas en tu cabeza es lo real. Es decir, aquí hay una autocrítica constante a lo que tú crees que podría ser el trabajo. Entonces, es mirar desde cierta objetividad lo que estás leyendo, o lo que estás entendiendo, o lo que te están entregando del trabajo, y no te quedes con la duda de algunas cosas que son pequeñas o que parecen irrelevantes. ¿Cómo? Si el trabajador está trabajando 9 o 10 horas, está sobrepasando, por lo menos la normativa chilena estaría sobrepasando lo que lo permite la ley. Pero si esto no es constante, entonces tampoco nos sobrepasa la ley. Entonces, hay cosas pequeñitas que uno se va dando cuenta. Supongamos el trabajador es una empresa familiar. Si la empresa es familiar, también cambia el contexto. Entonces, a pesar de que tenga una organización, una forma, si el trabajador está en una empresa familiar, va a funcionar distinto.
Otra cosa pequeña, supongamos en un equipo de trabajo, no sé si te ha tocado alguna vez, Yair, que encontrarte con un trabajador donde es el papá el líder de trabajo y es el hijo el que está trabajando y después existe un montón de gente que no es el hijo. Y empieza una dinámica dentro del trabajo, no sé si te ha parecido que una dinámica distinta porque ya existe una preferencia distinta, no sé si te ha pasado, Yair. Sí, sí me ha pasado y son diferentes formas de trabajo y nos enfrentamos a esa realidad un poquito distinta y retadora, podría decirlo. Exacto, exacto. Entonces, ese tipo de cosas son como aspectos fundamentales. Lo Ujú, normativo, por un lado, como les decía, lo otro, entender el contexto donde está el trabajador y después cuestionarte si realmente lo que tú crees es lo que está pasando, si no, o estoy mirando solamente en mi punto de vista y no ujú, estoy entendiendo cómo trabajas ese lugar. Porque a lo mejor en ese equipo de trabajo que hablamos de donde hay un joven que es hijo de un líder, a lo mejor este joven no se siente favorecido, no se siente como el favorito ujú, y nunca ujú, se va a sentir el favorito y eso va a depender mucho de él. Y eso lo puede llegar a enfermar, por supuesto, lo puede llegar a enfermar, a pesar de que sea su papá, es la persona que le está generando eso, a lo mejor es de él. Entonces, ujú, ahí hay ujú. hartas cosas que hay que ver como nunca dejar por sentado ciertos aspectos que son muy importantes en la relación de esa persona. Creo que eso es lo que más me llama la atención de mi trabajo en la actualidad, que hay que fijarse en detalles que uno no pensaría. Pongamos como otro aspecto que no está normado tampoco en muchas empresas, es como las relaciones amorosas o las relaciones de compromiso entre dos trabajadores. Tampoco está normado, es decir, ahí hay después de eso, o alguna ruptura o algún momento donde ellos pasen, puede verse como algo terrible o puede seguirse trabajando igual, o puede no generar ningún problema. Entonces, todas estas pequeñeces que nosotros a veces pasamos por alto, también es bueno como cuestionarse la cercanía de la gente. Ve que le agradezco mucho toda su experiencia, la disposición, la oportunidad de poder compartir este tema muy importante. Esperemos que no sea la primera vez que de pronto podemos coincidir y conectar para generar ese tipo de experiencias. Me voy muy agradecido, contento de poder aportar este episodio, ¿no? Junto con usted a la comunidad que poco a poco va visibilizando y va llegando a otros puntos también, a otras carreras, a otras profesiones, estos temas para conocimiento y que puedan tomarlo muy importante lo que es nuestra especialidad. De ahí yo creo que abrir este mundo de los equipos de trabajo y abrir la psicología de la salud ocupacional o la psicología de la salud en el trabajo es fundamental. ¿Por qué razones? Porque te doy la gracia a ti que ponga esto a disposición del mundo. Porque no es una especialidad que te enseñen en la psicología en sí. No existe el gallo que te dice, o la universidad que te dice, no, mira, yo te voy a preparar para que tú trabajes problemas de salud en el trabajo específicamente, con lo que requiere eso, porque nuestras mallas o nuestras mallas a nivel latinoamericano no están hechas de esa manera, están hechas para psicólogos que o se dedican al ámbito de recursos humanos o al ámbito clínico o al ámbito social comunitario, pero el área laboral y específicamente la salud ocupacional han quedado en manos de otras personas, en manos de médicos, en manos de prevencionistas de riesgo o la gente que está más metida como en ese mundo. Pero nosotros tenemos un gran aporte ahí. Y yo creo que eso es lo que debemos apuntar a nivel latino. Yo ahora estamos trabajando en un tema nuevo, que es el tema del suicidio en el trabajo. Es decir, esta misma forma de clasificación la podemos llevar al suicidio del trabajo.